Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar hablando sobre la economía. La verdad que en las últimas semanas hemos venido hablando bastante sobre la situación política del país, todo este enfrentamiento que esperemos que se termine de resolver en los próximos días, pero hay muchos elementos que debemos de comentar sobre lo que está pasando a nivel económico en el país y en el mundo, y por eso hemos invitado a tres personas muy reconocidas en el país quienes podemos conversar sobre este tema. Gracias, William Pleites, por estar con nosotros. Gracias, Luis, por la invitación. Álvaro, muchas gracias también a ti por estar con nosotros. Mucho gusto, Luis. Y gracias. Mauricio Chusí, también gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Es un gusto estar contigo aquí. Gracias a los tres. Vamos, William, si querés de un solo, ¿cómo estás viendo la situación económica? Porque hemos estado tan enfrascados en la situación política del país. ¿Cómo estás viendo tú el desenvolvimiento de lo que está ocurriendo en el mundo y en particular en El Salvador? Bueno, es una crisis que, como en alguna ocasión lo he señalado, ha tenido una diversidad de etapas, ¿verdad? Comenzó siendo inicialmente una crisis fundamentalmente de commodities, ¿verdad? Una fuerte subida de los precios de los alimentos, del precio de los metales, ¿verdad? Del precio del petróleo, básicamente entre 2007 y 2008. Eso tuvo repercusiones muy fuertes, ¿verdad? En la economía nacional, principalmente en términos de la inflación alimentaria. Entre 2007 y 2008, los precios, por ejemplo, de la canasta básica alimentaria rural aumentaron 28% y los de la canasta básica alimentaria urbana 22%, ¿verdad? Entonces, y eso hizo que entre 2006 y 2008 la manera tradicional de la que medimos la pobreza, o sea, casi aumentó en 10 puntos porcentuales, ¿verdad? O sea, fue un impacto sobre todo en el indicador de pobreza muy fuerte. Adicionalmente, en esa época también se deterioraron severamente las finanzas públicas, ¿verdad? Y también la balanza comercial. Inclusive, pues, hubo necesidad en ese momento, ¿verdad?, de que se echara a andar, si mal no me recuerdo, el programa de Alianza para la Familia, que también le significó al gobierno un fuerte incremento en los subsidios. Solo en electricidad, por ejemplo, en los últimos 18 meses de la administración Saca, los aumentos en los subsidios por electricidad subieron a más de 140 millones de dólares. Entonces, después estalla la crisis financiera y la crisis de crecimiento económico. El Salvador, entonces, curiosamente, pues al mismo tiempo en que aumentaba el desempleo, ¿verdad?, al mismo tiempo que disminuían las remesas, al mismo tiempo que disminuían las exportaciones y que hasta hubo una tasa de crecimiento negativa en el año 2009. Curiosamente, los datos de pobreza comenzaban a bajar, ¿verdad?, lo cual parecía como paradójico, pero era pues justamente porque los precios de los commodities estaban disminuyendo. Ahora lo que estamos observando, bueno, después de el inicio de la crisis europea, pero ahora recientemente también con las sequías, ¿verdad?, en Estados Unidos, es que nuevamente también los precios de los alimentos y los commodities en general han comenzado a aumentar en una situación interna también particularmente difícil, ¿verdad? Hablábamos antes del inicio del programa del impacto que podría tener esta sequía, ¿verdad?, en la cosecha de los principales productos alimenticios del país, y que por supuesto, pues, o sea, lo peligroso es que se pudiera avecinar un escenario parecido al que teníamos entre 2007 y la primera mitad de 2008. Álvaro, ha sido un elemento que no teníamos contemplado, se puede decir, en el mundo. Por lo menos hace 2 meses nadie estaba pensando en una sequía, ni mucho menos. Los precios del petróleo se habían reducido a más o menos $80 el barril después de haber estado a más de 100. Pero hemos estado viendo ya en las últimas 5 o 6 semanas un repunte fuerte de precios internacionales. Por un lado, el petróleo que vuelve a ir por el 90, pero también ya tenemos el trigo, tenemos el maíz, la soya y otros productos agrícolas que están tendiendo a subir precio. Ahora, y en El Salvador estamos viendo también un impacto climatológico. Sí, fíjate que yo creo que tenemos que diferenciar entre los incrementos que estamos observando hoy y los que ocurrieron en el periodo de 2005 a 2008, porque en aquel momento el incremento se dio por un aumento de la demanda mundial
y por también especulaciones en que muchos fondos de inversión se fueron hacia los commodities y hubo una burbuja que obviamente explotó en 2008-2009. Hoy lo que estamos viendo es un fenómeno más asociado a lo que tú decías y William mencionó, pues la sequía en Estados Unidos. Nosotros aquí también internamente estamos experimentando una sequía que está afectando mucho la producción de alimentos y también de energía eléctrica. Lo que nos diferencia ahora es que es un aumento por efectos climatológicos, porque hoy no tenemos el crecimiento de la demanda global, sino que todo lo contrario. Y esto es lo que nos debe preocupar, es que muchos países en Europa ya entraron en recesión. Inglaterra lleva 3 trimestres, España lleva más de 2, bueno, Grecia ni mencionar, pero poco a poco la recesión se está profundizando en Europa, también en Japón van a entrar en problemas, China y la India se están desacelerando más rápido de lo que se esperaba. Entonces, esto es una reducción de la demanda global y no sabemos las consecuencias que puede tener la crisis en Europa, que se va a transmitir y ya se está transmitiendo a otros países. Entonces, definitivamente que este año para el precio de los alimentos va a ser difícil, pero no es un fenómeno que va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Lo que más nos va a afectar, aparte de eso, va a ser la caída en la demanda. Y eso es lo que nos debe estar preocupando, el riesgo alto de que nuevamente haya una recesión a nivel mundial. Es muy complicado lo que está ocurriendo. Mauricio, ¿tú ves la posibilidad de una estagflación? O sea, un crecimiento bajo o negativo y un incremento de precios por este tipo de problemas que estamos viendo. Quizás no veo la posibilidad así tan concreta, porque vamos a ver alzas en los precios de algunos commodities, vamos a ver alzas en granos, ¿vea? Pero en general, en la medida que, como decía Álvaro, la demanda mundial cae, ¿vea? La oferta lo que debería tratar de hacer es que los precios también del resto de productos caigan. Es decir, es cierto que en una economía como la nuestra el tema de los alimentos tiene mucho peso, pero por ejemplo, es decir, el resto de los componentes de la canasta básica van a mantenerse estable o a bajar. El caso del petróleo es un poquito distinto, porque el caso del petróleo la verdad es que no está aumentando el petróleo por un aumento en la demanda mundial, sino que más bien está aumentando por la posibilidad de que haya un bloqueo en el estrecho de Hormuz o que haya una crisis geopolítica, ¿va? Y eso es como lo que mantiene el precio un poco alto, a pesar de que la economía mundial se está desacelerando. Entonces yo creo que al final ya tenemos un bajo crecimiento, pero no creo que el alza de los precios vaya a ser muy fuerte, aunque se esperaría que hayan fuertes alzas en la parte de granos básicos. Ahora, yo creo que el otro tema es esa falta de demanda mundial nos va a afectar, definitivamente, y nos va a afectar. La otra cosa es que nos agarra al país cuando se da la crisis en el 2006, 2007, previo a la crisis financiera, el país estaba con niveles de endeudamiento mucho más bajos, había más margen de maniobra en lo fiscal, y esa condición de que los granos básicos se encarecieron y que la canasta familiar y la pobreza se deterioró, encontró un Estado que, si bien no estaba muy saludable, todavía tenía capacidad de maniobra para lanzar programas sociales y de apoyo a la familia salvadoreña. Es decir, hoy encuentra esta crisis en los precios de los alimentos y la recesión mundial, encuentra un El Salvador mucho más complicado financieramente, es decir, con un déficit fiscal que ya ha absorbido buena parte de la capacidad de endeudamiento del país, sin un gobierno coordinado que pueda accionar planes, sino que más bien un gobierno bastante desarticulado, con niveles de crecimiento muy bajos. Acordémonos que el 2007-2008 todavía el país mostró cierto dinamismo que nos hizo pensar un poco de optimismo, como que habíamos retomado la ruta del crecimiento, pero esta vez nos agarra con un crecimiento que va a ser entre el 1 y el 1.5, entonces con un margen de maniobra muy limitado.
y en medio de toda esta crisis institucional que lo único que está haciendo es complicando más la situación económica nacional a la luz de toda la problemática que nos puede venir del choque externo que vamos a recibir. William, la inflación no ha sido un tema relevante últimamente en El Salvador. La inflación a junio es de 0.6%. Esto comienza como a generar un poco de ruido importante y temor en la población, en la medida también que en Oriente ya se habla de una sequía importante, ¿verdad? Y cómo esto está afectando las presas hidroeléctricas del país también, ¿verdad? Sí, y es que en realidad los precios de los alimentos, yo diría que probablemente constituyen el indicador de mayor repercusión política en una economía como la de El Salvador, así como en los países desarrollados es la tasa de desempleo, el indicador político, económico de mayor relevancia política, aquí es más bien es la inflación alimentaria. Entonces, por eso es que genera preocupación y por eso es que hay que ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo. De hecho, nosotros hicimos un pequeño estudio, por ejemplo, donde mostrábamos cuál era el comportamiento de la popularidad del presidente Saca, por ejemplo, en esa época, y el comportamiento del índice de precios al consumidor en el rubro de alimentos, y era impresionante la relación inversa que había, que en la medida que los precios de los alimentos subían, entonces el índice de aprobación del presidente se reducía. Entonces ese es un indicador que, por eso es de que tiene tanta relevancia. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con una falencia que me parece a mí que ha tenido el marco de políticas públicas en los últimos años, y es que no ha habido mucha atención ni al tema de política alimentaria ni al tema de la política energética del país. El Salvador fue reconocido durante una época, sobre todo en los años 60, en los años 70, como uno de los países que habían logrado diseñar e impulsar una política energética muy coherente, ¿verdad? Y que eso, bueno, todavía, pues, o quizá todavía tenemos algunos productos, llamémosle así, de la buena manera en que se gestionaba la política energética en el país en esa época, pero de repente el rumbo se perdió, ¿verdad? Y en la parte alimentaria ha ocurrido lo mismo. Yo me recuerdo que hace ya, bueno, y ahora ya hace 23 años que yo presenté mi tesis doctoral justamente sobre el tema de seguridad alimentaria. Y cuando vine acá, pues básicamente el mensaje que había es que la seguridad alimentaria estaba en los graneros del mundo, que lo importante es que hubiera capacidad de importar, ¿verdad? Y sobre la base de eso se comenzó un proceso de apertura comercial tratando a la agricultura como cualquier otro sector económico, ignorando que uno de los mercados internacionales más distorsionados que existen es precisamente el mercado de productos agropecuarios y de commodities en particular. Hemos negociado tratados de libre comercio asumiendo de que no hay subsidios ni apoyos a la exportación en nuestros socios comerciales, cuando uno se da cuenta que en Europa, en Estados Unidos, ¿verdad?, de cada dólar que recibe un agricultor, a veces 40, 50 centavos en los rubros más importantes provienen de políticas de subsidios. Y nosotros los estamos tratando como que fuera una situación en donde lo que hay que hacer es optimizar, ¿verdad?, la eficiencia, porque mejorando la eficiencia de la producción nacional es que nos vamos a volver competitivos. No, ¿verdad? Cuando los mercados están distorsionados, los gobiernos necesitan tomar políticas compensatorias, en este caso, que den cuenta del impacto que están teniendo esos subsidios. Yo me recuerdo que en una de las visitas que hizo el doctor Arnold Harber acá, ¿verdad?, me decía, mira, William, pero es que de todas maneras hay que reconocer que esas son distorsiones sobre las cuales un país como El Salvador no puede hacer nada. Y yo le decía, mire, profesor Harber, y si usted fuera nombrado ministro de Agricultura en los Estados Unidos, estaría dispuesto a desmantelar unilateralmente la política, el Farm Bill, o sea, la política agrícola, ¿verdad?, independientemente de lo que hagan los europeos, lo que hagan el resto del mundo. Y seguramente que no lo haría, aunque haya consenso que lo mejor sería que hubiera mercados internacionales de productos agropecuarios libres. Esto lo digo pues porque me parece pues que parte de lo que estamos viviendo es consecuencia de no haberle dado la atención debida, en este caso, al sector agropecuario. El profesor Peter Timmer de Harvard tiene una frase lapidaria que dice así, ¿verdad? Dice,
los políticos que ignoren la seguridad alimentaria pagarán las consecuencias, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que nosotros lo debemos de interiorizar. O sea, no quiere decir de ninguna manera ignorar la relevancia que tiene el mercado como quizá el mejor mecanismo ideado hasta ahora para lograr una buena asignación de recursos, pero sí reconocer que cuando hay distorsiones, la política pública tiene que hacerse cargo de esas distorsiones para que, en este caso, los agentes económicos nacionales no solamente de alguna manera, pues, o sea, se vean compensados, ¿verdad?, por esas distorsiones, sino que al mismo tiempo para que el Estado pueda jugar un papel activo de manera tal, pues, de estar preparado cuando situaciones coyunturales como las que estamos viendo actualmente se presenten. Y que son más amplias que solo El Salvador, y tal vez de eso regresamos, Álvaro, después, cuando ya no solo es una crisis salvadoreña, sino que puede ser también algo más amplio que nos impacte doblemente, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.